Sí, muchas gracias, señora embajadora. Pues efectivamente las intervenciones del Sistema de Naciones Unidas han dejado aprendizajes claves sobre la importancia de un enfoque en los territorios, la participación comunitaria y la prevención como ejes claves para consolidar la cohesión social y la cultura de paz. Un aprendizaje clave que quiero resaltar es que la prevención de la violencia requiere de un enfoque que sea integral, multisectorial y culturalmente pertinente. Y esto se reflejó en 2024 en Guatemala en el apoyo que el sistema brindó a la Agenda Estratégica de Seguridad Nacional, que por primera vez en la historia integra la erradicación de la violencia contra las mujeres como una prioridad central en materia de seguridad nacional. Y en este ámbito, para pasar de la política a los territorios, también quiero resaltar que se fortalecieron a 20 redes comunitarias de protección lideradas por mujeres en los territorios y se impulsaron también mecanismos como los Centros de Apoyo Integral a Mujeres Sobrevivientes de Violencia, los CAIMUS, para incrementar justamente pues, el acceso a servicios esenciales en los territorios más necesitados. Y nuevamente quiero resaltar que este trabajo es fundamental también en el contexto que tenemos en Guatemala, donde hay índices muy altos de violencia contra las mujeres. La mayoría de casos, como sabemos, se quedan en el silencio o en la impunidad, y esto es realmente importante para transformar estructuras, para garantizar el acceso a la justicia y crear entornos seguros donde ni las mujeres ni nadie vivan con miedo. Es la importancia de trabajar sobre eso para que todas las poblaciones vivan con dignidad. En materia de educación y prevención, también quisiera resaltar que se amplió la cobertura de la educación integral en sexualidad fuera del aula a 799 núcleos educativos, incorporando materiales específicos para jóvenes garífunas y afrodescendientes. Y esta intervención fue clave para fomentar transformaciones y comportamientos y actitudes para prevenir justamente uniones infantiles y para promover el liderazgo de los jóvenes, particularmente en la elaboración de planes municipales de prevención de embarazos tempranos. Nuevamente, pues resaltar, como también mencionaba Connie de Pais, la importancia de seguir redoblando en este tema tan preocupante que es el de los embarazos tempranos, para asegurar que las niñas pues, puedan desarrollar su máximo potencial y conseguir su máximo desarrollo. Otro aprendizaje valioso que me gustaría destacar es la importancia de la auditoría ciudadana como una herramienta de empoderamiento y transparencia. Y en ese sentido destacaría la iniciativa Municipio Fiscalizado, que permitió a comunidades de 45 municipios monitorear las acciones de las estaciones y subestaciones policiales, promoviendo la rendición de cuentas y fortaleciendo y acercando a la población con las instituciones de seguridad. Finalmente, resalto, como mencionaba también en respuesta a mi primera pregunta y como mis colegas también han mencionado, la importancia de la articulación, ¿verdad?, entre el Estado, la sociedad civil y otros actores. Y en este sentido me gustaría mencionar todo el trabajo que se ha hecho con el apoyo del Fondo para la Consolidación de la Paz a través de 12 proyectos en territorios de alta conflictividad que reforzaron las capacidades de más de 1000 actores en los territorios en materia de diálogo, gestión pacífica de conflictos y participación inclusiva. Resaltar también que estos esfuerzos no solo contribuyeron a prevenir la violencia, sino que de hecho sentaron las bases para una paz sostenible desde lo local, reconociendo a las personas como protagonistas del cambio y contribuyendo pues, al fortalecimiento de sus voces, de sus oportunidades y de sus derechos. Muchas gracias. Muchas gracias, Gloria. Siguiendo también con la idea de gobernanza y con otra de las prioridades nacionales, como es una gobernanza participativa y abierta, también el Sistema de Naciones Unidas ha estado trabajando en estos temas. Quería ver contigo, Víctor, cómo ejemplos concretos de esta idea de participación en el respeto de los derechos humanos, cómo se materializa
serie de ideas en el trabajo de articulación entre el Estado y la sociedad civil en temas, por ejemplo, tan de actualidad y tan importantes para Guatemala como pueden ser todo el ámbito de la movilidad humana y la participación política. Gracias. Muchísimas gracias, señora embajadora. Sí, yo aquí destacaría fundamentalmente el rol articulador y el rol de generar alianzas y puentes que ya las compañeras y compañeros han mencionado anteriormente. El año pasado, el Sistema de Naciones Unidas impulsó múltiples alianzas y acompañó procesos de articulación de acciones estratégicas entre el Estado, sociedad civil y actores locales, por ejemplo, para precisamente fortalecer esta gobernanza democrática basada en derechos humanos. En materia de movilidad humana específicamente, yo destacaría la creación, ya se mencionó anteriormente, de esta plataforma electrónica que digitalizó el proceso de permisos laborales para personas refugiadas y solicitantes de asilo. Se emitieron más de 600 permisos, lo que permitió, por ejemplo, la integración económica de manera adecuada de estas personas. Destacaría también el acompañamiento que se dio al programa de trabajo temporal del Ministerio de Trabajo, que facilitó la colocación de más de 12,000 trabajadores en el exterior. Y se mencionó también anteriormente el lanzamiento de la aplicación Oportuguate, que fundamentalmente conecta a personas retornadas, ¿verdad?, con oportunidades laborales y de formación. Este es un gran ejemplo de articulación, porque nada de esto hubiera sido posible si no fuera gracias a la articulación de gobiernos locales, empleadores y organizaciones comunitarias, en este caso específico. Yo destacaría también cómo se brindó, y ya se dijo anteriormente, asistencia directa a más de 65,000 personas migrantes en tránsito o en retorno, a través de centros de atención, pero también de unidades móviles, como por ejemplo las que desarrolla la Procuraduría de Derechos Humanos, ¿no? Y esto ha venido a fortalecer la respuesta institucional, pero también, y esto es muy importante, el monitoreo del respeto de los derechos humanos de estas poblaciones, ¿verdad? Se desplegó, por ejemplo, la campaña Protege tu sueño contra el fraude laboral, fomentando la auditoría ciudadana y la corresponsabilidad social. En materia de participación política, yo destacaría cómo el sistema ha tratado de propiciar diálogos multisectoriales durante la transición electoral. Y aquí, como también se mencionó anteriormente, destacaría el acompañamiento al Tribunal Supremo Electoral para institucionalizar mecanismos de prevención de la conflictividad electoral, ¿verdad? Ahí también destacaría el enfoque de género y el enfoque de juventudes que se ha tratado de integrar en estos procesos, así como el proceso desarrollado por la CAME, la Comisión de Actualización y Modernización Electoral, donde más de 50 organizaciones de mujeres participaron como parte del movimiento Guate Paritaria, y organizaciones de jóvenes estuvieron participando al punto de poder presentar 18 propuestas de reforma a la ley electoral y de partidos políticos, siendo un primer precedente de esta naturaleza en el país. El Sistema de Naciones Unidas también ha apoyado el fortalecimiento de la participación ciudadana, fortaleciendo desarrollo metodológico, instrumentos y espacios de diálogos para la incorporación, por ejemplo, de las prioridades de las mujeres y de los jóvenes en los planes municipales, planes de desarrollo y en el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo en distintos niveles. Y esto, y aquí quiero ser muy enfático, no solo nos genera buenas prácticas, ni solo nos genera evidencia, sino que favorece el empoderamiento de estos sectores históricamente excluidos en la incidencia de las tomas de decisiones. Eso es un hecho que yo destacaría tremendamente en este periodo. Yo concluiría diciendo que el aporte es, como ya dije desde el inicio,
del sistema de Naciones Unidas es propiciar articulaciones, construir puentes, generar alianzas para los distintos actores, promoviendo una gobernanza más inclusiva, centrada en las personas y que vaya de la mano con los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias, Víctor. Sobre todo por esos resultados concretos. Dicen que lo que no se mide no sucedió, así que valoramos mucho los resultados concretos. Y vamos a cerrar con Carlos. Volviendo al pilar del medio ambiente, ha habido avances bien significativos en la respuesta más eficaz hacia el cambio climático, Carlos. Eso pasa por el fortalecimiento de la gestión ambiental, pero además por la modernización de los sistemas de información. ¿Qué destacarías? Muchas gracias, embajadora. Bueno, en esta última intervención, esta es un área en donde todo el sistema de Naciones Unidas y con el gobierno estamos trabajando muy fuerte, que es la generación de data, ¿verdad? La toma de decisiones sin data es realmente una especulación. La toma de decisiones, integrar la decisión de data climática en la toma de decisión ya es un desafío en sí mismo porque tiene que ver con otras fuentes que no son fuentes primarias convencionales. Adicionar a eso, integrar la toma de decisiones a nivel local, a nivel de alcaldías, a nivel de municipalidades, digamos los elementos climáticos es un desafío aún más adicional. Sin embargo, por dar algún tipo de ejemplos, podríamos nombrar que en el 2024 el Sistema de Naciones Unidas hemos estado trabajando con 10 municipios, básicamente en lo que tiene que ver en la guía de clasificación del gasto público ambiental municipal. Entonces, esto fue un ejercicio muy interesante porque eso significa que estos municipios han trabajado con herramientas para, primero, generar una planificación, adicionar el tema ambiental, el tema de data ambiental en la planificación y toma de decisiones, tener herramientas para control de gasto ambiental, la pedagogía para integrar dentro de la política a nivel local del gasto ambiental. Creo que eso es bastante desafiante, pero sin embargo estos 10 municipios sí lo han hecho y básicamente es generar recursos, prever recursos para la gestión y supervisión de protección, conservación, restauración y restauración del medio ambiente. Entonces esto es un elemento interesante porque no tiene solamente una perspectiva de conservación. La perspectiva es de generar un ambiente favorable para tener oportunidades de desarrollo sostenibles en el terreno. Entonces, ahí vemos que el esfuerzo que está haciendo el gobierno en la modernización, en la desconcentración, en el 2025 ahora, muchos de estos ejemplos que lo hemos logrado en el 2024 van a tener mucha atracción, van a tener mucha escala, justamente por todos los elementos de digitalización, o sea, la gran política de digitalización y de desconcentración que está haciendo el gobierno. Creemos que eso, al aterrizar a nivel local y al integrar los elementos de data climática, van a tener elementos muy interesantes que obviamente debido a la vulnerabilidad que tienen muchas zonas y muchas regiones, muchos municipios, este es un elemento a no olvidar. Quizás para agregar otro ejemplo interesante también, el tema de las mesas técnicas agroclimáticas, en donde se ha trabajado con 285 monitores climáticos y se han tomado decisiones en base a la instalación de 90 sensores agroclimáticos. Entonces, ¿esto qué ha generado? Ha generado, primero, que los productores han adaptado sus sistemas productivos. Segundo, que se han reducido vulnerabilidades en eventos climáticos extremos. La reducción de la vulnerabilidad ha tenido un impacto o un indicador en el incremento de la producción de ciertas áreas. Y finalmente, obviamente, un impacto en la mejora de la seguridad alimentaria al tener un incremento en la productividad. Quizás un último ejemplo, no menos importante, sería el tema de la mejora en el Sistema Nacional de Información de Cambio Climático y de las plataformas, lo que tiene que ver con el fortalecimiento del repositorio del SINTET, con datos productivos y económicos de Chiquimula, El Progreso y Zacapa. Creemos que la escala que podemos dar en temas de manejo de data climática
con los esfuerzos que tiene el gobierno ahora en el esfuerzo de desconcentración, mucho trabajo con las gobernaciones, mucho trabajo con los municipios, eso va a tener, digamos, un efecto multiplicador muy interesante en temas de la inclusión de la temática climática en el quehacer de los municipios y también en el quehacer de las zonas periurbanas y centrales. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues llegamos al final. Quería agradecer nuevamente a nuestros panelistas por dar ejemplos concretos del trabajo del Sistema de Naciones Unidas. Se ha hablado, lo que yo creo más interesante es que hemos visto en acción cómo se materializa lo que hablamos de multilateralismo. Esto es multilateralismo en acción. Esto es afrontar los desafíos globales y lo que significa esa frase tan repetida como es la de no dejar a nadie atrás. Esto es la dificultad del trabajo también de articulación entre agencias, de articulación con otras cooperaciones, de articulación a diferentes niveles de trabajo y la creación de sinergias para hacer avanzar el trabajo. Muchas gracias por su trabajo y, embajadora, te dejo ya las últimas palabras. Para cerrar, muchas gracias, embajadora. Creo que los avances que hemos escuchado son testimonio de que cuando se articulan esos esfuerzos entre el Estado, las comunidades, el sector privado y la cooperación internacional a través de las Naciones Unidas, es posible construir caminos hacia un desarrollo que sea mucho más inclusivo, mucho más resiliente y además más sostenible. Los invito entonces a que sigamos tejiendo oportunidades juntos, fortaleciendo alianzas y acompañando a quienes más los necesitan para que no dejemos a nadie atrás. Creo que hemos escuchado ya este mensaje varias veces esta mañana y creo que es el mensaje clave. Se trata de no dejar a nadie atrás en este proceso de desarrollo. Así que muchas gracias a todos y a todas esta mañana por su atención y su participación. Gracias. Muchas gracias a las embajadoras del Reino de España y del Reino Unido y Gran Bretaña por haber llevado a un gran nivel este foro. Desde luego, también a nuestra y nuestros representantes, quienes expusieron los aspectos más importantes de los resultados de la ONU en el 2024. Ahora tenemos el honor de invitar a la excelentísima señora vicepresidenta de la República, doctora Karin Herrera, para su mensaje en nombre del Gobierno de Guatemala. Señora vicepresidenta. Bien, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Hago propio el saludo que cordialmente hizo el maestro y la maestra de ceremonias inicialmente. Bien, en nombre del pueblo de Guatemala quiero expresar nuestro más sincero agradecimiento al Sistema de Naciones Unidas y a cada una de sus agencias, fondos y programas especializados por su incansable labor, la cual ha sido fundamental para acompañar a nuestro país y a sus diferentes comunidades en un momento clave de renovación democrática y de transformación social. El informe anual de resultados 2024 que hoy se presenta es un excelente testimonio de trabajo conjunto que confirma que la unión de esfuerzos, las alianzas estratégicas y de compromiso mutuo son efectivas, así como
poner en el centro a las personas. Esto siempre conlleva buenos resultados y también constituye un acto de transparencia y de rendición de cuentas que, como ya se ha mencionado, permite a la población tener la certeza del buen uso y de la ejecución de los recursos que se destinan para impulsar las acciones en su beneficio. La colaboración del Sistema de Naciones Unidas ha sido fundamental para el país, ya que ha permitido actuar en diferentes campos. Por ejemplo, como ya se ha mencionado, en el fortalecimiento institucional, en el impulso de políticas públicas efectivas, en la institucionalización de programas para grupos prioritarios, como por ejemplo en la niñez. Ustedes han dado cuenta de más de 34 intervenciones. Se ha mencionado el registro social de hogares, lo cual esperamos sea de suma utilidad e impacto en los programas de seguridad alimentaria y nutricional que impulsa el gobierno. Tenemos dos ejemplos que han sido mencionados, los amigos de la lactancia materna, con lo cual continuamos trabajando este año junto a UNICEF, o el apoyo a los ECODIS fundamentales también en el tema de seguridad alimentaria. Con relación a las mujeres, más de 76 intervenciones que se reportan. Fundamental lo que se ha mencionado en las oportunidades para sus emprendimientos y las alianzas comunitarias que han hecho para fomentar su ahorro, el ahorro comunitario. Pero no ha quedado atrás el trabajo que realiza conjuntamente con la Secretaría contra la Violencia Sexual y Explotación y Trata de Personas, porque ha llegado esta alianza de trabajo a 62 municipios y esto se valora mucho. No puedo dejar de mencionar las famosas UNIVET, que gracias a ACNUR han funcionado durante estos años y han podido llevar el tema de prevención hasta aquellos municipios los más lejanos. Con pueblos indígenas se reportan más de 89 intervenciones y ese acompañamiento a casos específicos de justicia, de acceso a la justicia. Con la población migrante, más de 21 intervenciones reportadas. Estamos trabajando con ustedes el apoyo al plan de retorno al hogar y lo que ustedes han hoy mencionado, Oportuguate. Esperamos que a través de Oportuguate se tenga ese acceso a esas oportunidades de empleo que le permitan a los guatemaltecos y guatemaltecas que aún no han decidido salir de este país, quedarse, y a los que retornan también considerar la gran posibilidad de permanecer en el país. Y siguen la cuenta en juventud, 57 intervenciones, esos programas de empleo juvenil y sobre todo que vienen a apoyar la política de la juventud que está próxima a aprobarse en el Gabinete Específico de Desarrollo Social. También la adaptación al cambio climático, se reporta el 19% de inversión en estos temas de cambio climático y es de agradecer sobre todo el esfuerzo que se ha hecho en torno al río Motagua, la cuenca y los diferentes municipios que se ven afectados por esta situación. Y así, la mejora a los sistemas de información nacional que se ha mencionado, es evidente que sin datos no podemos tener políticas públicas efectivas. Se ha logrado avanzar en el fortalecimiento de los servicios de salud, acceso a medicamentos, fortalecimiento en los equipos, en los hospitales, en los centros de salud. En seguridad alimentaria vamos avanzando, esperamos que el registro social de hogares nos permita el acceso directo a aquellos niños y niñas reportadas con desnutrición aguda y que a través de los programas que CESAN coordina
conjuntamente con 4 ministerios, se pueda tener esa atención efectiva y oportuna para evitar que sea demasiado tarde. Y también los programas de acceso a vivienda y educación, que son fundamentales. Desde la vicepresidencia estamos muy complacidos con las sinergias que se han creado en estos temas de interés común y en cuyo marco se han impulsado proyectos y acciones claves que tienen como meta transformar realidades que día a día viven los diferentes guatemaltecos y así promover el desarrollo integral del país. Por todo este trabajo realizado, también nos congratulamos al saber que ya está en marcha la formulación del nuevo marco de cooperación de las Naciones Unidas para Guatemala, que corresponde al periodo 2025-2029, que será crucial para darle seguimiento a las acciones que se han logrado concretar y tomar acción frente a los grandes retos que aún prevalecen en Guatemala. Como gobierno, reiteramos el compromiso que tenemos con trabajar por y para la población guatemalteca, además de confirmar nuestra disposición de seguir tejiendo más oportunidades de transformación social, tomando muy en consideración el diálogo y esas posibilidades de alianza de compromiso mutuo, que conduzcan al bienestar y a la prosperidad de la mayoría, si no todas, las personas en Guatemala, quienes son el centro y la razón de nuestros esfuerzos como gobierno. Como muy bien se ha mencionado, que nadie se quede atrás, que todos los guatemaltecos avancemos. Muchas gracias.